Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy voy a estar, por ahora estoy solo porque la doctora María Luján Batallán ha tenido un inconveniente de tipo laboral, razón por la cual no nos va a acompañar hoy, no vamos a escuchar su voz siempre tan aterciopelada. Estamos esperando que venga algún otro coequiper. Como programas de 1 hora me lo puedo bancar solo, pero bueno, es mucho mejor hacerlo en compañía porque siempre uno se enriquece con los aportes que puede hacer otro coconductor. Hubo elecciones el domingo pasado en las provincias de Neuquén y de Río Negro. En Río Negro ganó el oficialismo en la persona de Hueretilnec, senador por dicha provincia, en un frente que se llama Cambiemos Río Negro, Juntos por Río Negro, Somos Río Negro, y realmente cuando me tocó ser diputado nacional, yo visualizaba que por más que ellos pretendieran diferenciarse del kirchnerismo, en definitiva eran funcionales a dicha fuerza política. Como es también funcional la izquierda, o sea, la izquierda no tiene posturas propias, la izquierda tiene una postura absolutamente complaciente con todo lo que es el kirchnerismo. Y entonces cuando aparecen estos partidos que uno dice, la juegan de independientes, pero después se acollaran con el que les puede dar alguna suerte de beneficio y se acurrucan al calor de su oficialismo, que en el caso del kirchnerismo lo termina calcinando todo. Y después hubo también elecciones en Neuquén. En Neuquén, por cierto, las elecciones implicaron de que después de 6 décadas el Movimiento Popular Neuquino perdiera la gobernación de la provincia patagónica y que triunfara Rolando Figueroa, que fue con un variopinto de distintas fuerzas políticas. Hubo dirigentes del PRO en las listas, hubo dirigentes de la Unión Cívica Radical, hubo dirigentes disidentes del Movimiento Popular Neuquino, algún sector peronista, y en segundo lugar, segundo, tercero y cuarto, segundo lugar terminó el candidato que era el vicegobernador de la provincia actualmente, candidato a gobernador, terminó en segundo lugar. Diríamos que era la lista oficialista del Movimiento Popular Neuquino. En tercer lugar creo que entró la Cámpora, o cuarto, y quinto entró en el puesto subsiguiente, ahora nos lo va a contar muy bien un gran amigo y diputado nacional por la provincia de Neuquén, que es Francisco Sánchez, a quien ya le damos la bienvenida. Francisco, buenas tardes. Acá te habla Jorge Enríquez desde Entre Ustedes y Nosotros en Buenos Aires. Hola Jorge. Y queríamos, buenas tardes. Buenas tardes. Y queríamos escuchar tu opinión. Obviamente yo te mandé un WhatsApp. Obviamente vos me diste tu opinión, que desde luego que es un WhatsApp, es algo absolutamente privado, por lo cual no voy a hacer ningún tipo de mención de lo que habías escrito con carácter previo a la elección. Pero contanos un poco esto que es difícil a veces de entender, como alguien que viene del Movimiento Popular Neuquino y aparece hoy como que va a romper la hegemonía de 60 años del MPN. Bueno, en realidad el resultado de la elección tuvo que ver con varias cuestiones, pero yo creo que tiene mucho que ver, en definitiva, con lo que está pasando a nivel nacional. Hay necesidad de cambio, hay aires de cambio, y en Neuquén esos aires de cambio trajeron
algo que para la primera vista uno dice, afiliado al Movimiento Popular Neuquino, que fue vicegobernador por el Movimiento Popular Neuquino, entonces es más de lo mismo. Y en realidad es cierto, esas dos cosas son ciertas, fue vicegobernador del actual gobernador, fue ministro del Movimiento Popular Neuquino, fue intendente en 2 ocasiones, pero en este caso fue con una propuesta acompañada por otros partidos, entre los cuales estaba el PRO. Con lo cual, no es una persona sola y aislada la que rompe la hegemonía de los APAC y del Movimiento Popular Neuquino, sino un grupo de personas encabezadas por alguien que tiene amplio reconocimiento y que tiene un buen nivel de aceptación, alto nivel de aceptación, tan alto que finalmente logró que el Movimiento Popular Neuquino como partido no ganara una elección en 60 años, lo cual para los neuquinos es extremadamente significativo, y que después de 16 años de Jorge Zapag en el poder, tanto en forma directa como en no formal, bueno, la verdad que para nosotros supone un gran cambio. Que por supuesto que esperamos lo mejor y que acompañaremos aquellas cosas que nos parecen bien y aquellas cuestiones que no nos parecen bien, bueno, haremos los señalamientos que conviene y que corresponde, ¿no? Pero en principio es muy alentador, un cambio de era en una provincia que lleva tantos años gobernados prácticamente por la misma familia. El PRO apoyó decididamente, Mauricio Macri lo hemos visto, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, decididamente a Rolando Figueroa, ¿no? Ahora, hubo también otra lista, que fue la de Servi, que terminó creo que en 5º lugar, y que también decía que era la lista de Juntos por el Cambio. ¿Qué fue lo que pasó para que no se pudieran amalgamar? Y casi que es hasta que pudieran poner en peligro el triunfo de una fuerza opositora a el Movimiento Popular Neuquino. Bueno, en principio, a ver, si uno hace un análisis de lo que sucedió, hagámoslo superficialmente, no está mal que haya gente que no crea en el mismo proyecto que otros y diga, bueno, hay que hacer algo distinto. Eso es la democracia también. Puede haber personas inconformes con el acuerdo y decir, yo voy por otro camino. La realidad es que aquí uno también, conociendo el accionar de Jorge Zapag y del Movimiento Popular Neuquino, como históricamente ha ido usando opositores para dividir y debilitar a la oposición, también uno puede, digamos, yo no voy a hacer una acusación, no voy a hacer una aseveración, pero es imposible que no haga la especulación de que si esa lista en que encabezaba Servi no estaba apoyada por el oficialismo provincial. Toda vez que, bueno, tenía acceso a medios de comunicación, tenía una publicidad muy, muy costosa en distintos medios. Bueno, eso uno puede hacer la especulación y decir, tiene que ver con esto. Pero la realidad de los hechos es que no es algo que sea ni ilegal, ni que esté mal que haya una presentación de personas por fuera del esquema que prevalece. Lo que sí hubiera sido ideal es que Juntos por el Cambio vaya juntos, vaya unido. Y ahí el magro porcentaje que sacó el candidato Pablo Servi llevando el sello de Juntos por el Cambio, a pesar de llevar el sello de Juntos por el Cambio, sacó 3,75%, es una muestra de que, bueno, fue con el sello, pero absolutamente vaciado de la voluntad de la dirigencia y de los militantes de este espacio político. Con lo cual, sí, se quedó con el sello, pero no lo acompañó nadie. Entonces, bueno, las decisiones tienen sus consecuencias. Quien terminó en tercer lugar fue el candidato de Milei. El tercer lugar fue para el candidato del kirchnerismo. Sacó 12%. Perdón, en kirchnerismo. El cuarto candidato se identificaba Guía, que lo conozco personalmente, es un periodista bastante, digamos, muy fogoso, para definirlo de alguna manera. Perdón, me tenté. No, pero es así, lo conozco, te digo, me hizo pilas, infinidad de notas,
me hizo guía, pero no encontraba el término, me pareció adecuado, fogoso. Es bueno, es bueno. Me Es parece, bueno el término. bueno, y realmente lo veo muy luchador, pero él se identificaba con Milei. Yo no sé si Milei estuvo haciendo campaña en Neuquén para él. Bueno, él en las elecciones legislativas del 2021 fue con el ARI, y con el ARI sacó 13%. Ahora con Milei sacó 8%. A veces las personas toman decisión de acompañar candidatos por el propio candidato y a veces por el sello. Seguro. A pesar de que mucha gente estaba acompañando a Milei en Neuquén, a Milei los números le dan bien, ¿eh? ¿Ah, sí? Cerca del 20%, sí. Bueno. Está por arriba del 20%. Entonces, si uno dijera, bueno, se puede traspolar automáticamente la intención de voto de Milei a este candidato, ese número hubiera sido otro. La realidad es que el candidato tampoco terminaba de enamorar por esa fogosidad y además porque, bueno, un día estaba con unos y después estaba con otros y posiblemente eso quite credibilidad. Sí, yo me acuerdo que él estaba... Sí. Sí. No, y digo que considerando esas características es posible que haya perdido, de la gente que tiene la intención de acompañar a Milei, haya perdido muchas voluntades, pero más allá de eso, también es cierto que no se puede traspolar lo nacional a lo local porque son realidades bien distintas. Esa ¿no? es la pregunta que te quería hacer y me parece que vos diste el puntapié inicial para hacerlo. Yo creo justamente que no se pueden traspolar los votos así porque entiendo que a Patricia le dan bien los números en Patricia Bullrich en Neuquén y bueno, todos festejaron la victoria de Figueroa como si hubiera sido la victoria y me pareció una parte de la victoria personal de cada uno de los que así habían manifestado su apoyo. Pero me pareció muy bien también que Figueroa, lo escuché hablar en algunas declaraciones, ¿eres empresario o...? No. Hoy es diputado nacional. Sí. Y es un hombre de la política tradicional. De la política tradicional. Pero es como decís vos, en realidad Patricia lidera todas las encuestas de opinión en pero Neuquén. por mucha diferencia, en Neuquén, pero por mucha diferencia respecto de los otros candidatos o precandidatos. Al que menos le saca 10 puntos porcentuales, con lo cual ella está muy arriba de otros. Claro, faltan un par de meses, pero no significa que la gente que votó ahora al PRO va a acompañar al PRO más adelante, y no significa que la gente que votó a cualquiera de los otros candidatos va a votar al mismo signo político, sino más bien a la persona. Seguro. Hay que ver en la legislativa si el MPN nunca suma los mismos votos que para las elecciones a cargos ejecutivos. Así que por eso digo que no es fácil traspolar esas cosas, o no debería hacerse de manera automática. No, se ve. Y aparte, bueno, desde luego ninguno de los candidatos siempre tratan de ir con boleta corta, por eso se separan las elecciones nacionales de las locales, porque saben que en muchos casos es un contrapeso. No fueron contrapesos a lo largo de la historia democrática reciente. Yo entiendo que no fue contrapeso Alfonsín, no era contrapeso Menem, sino lo contrario. En todos casos, De la Rúa tampoco, Mauricio tampoco, pero creo que ya en la última elección, ya cuando fue el último, el tercer mandato del kirchnerismo, ya se empezaron a abrir un poco, y con Alberto Fernández también. O sea, no. Y ahora vemos que el festival de las elecciones separadas es rutilante, ¿no? Porque incluso hasta Kicillof lo va a hacer. O sea que veo que se buscan separarse de las elecciones. Es muy alentador esto que está diciendo Patricia Bullrich, no porque uno esté alineado con ella, sino porque realmente yo estoy convencido que cada día me convenzo más que es la mejor candidata para el momento que se enfrenta. Así que... No tengo dudas de eso. A pesar de que uno a veces escucha en ciertos medios que los números son otros y a veces se la omite de las muestras, de las encuestas, la realidad es esa, es apabullante la diferencia y la mayor parte de la gente cree que hay que tomar decisiones en base a la experiencia, a la trayectoria, pero también con mucha valentía, y Patricia Bullrich sin duda es referente en esos tres campos, por lo menos. Sí, no, totalmente de acuerdo, porque además ella es
tiene el coraje, ha demostrado que tiene decisión para todo esto, es una persona que tiene un estatus, un modo de vida que se ha mantenido inalterable, que eso para mí es fundamental, sobre todo en esta elección donde la gente va a poner mucho la lupa en todo tipo de antecedentes que tenga y sobre todo que va a tener una ejemplaridad dirigencial tremenda. Por eso yo mucha gente que le digo, te querés meter en política para tener un cargo, está sonado porque el gobierno que venga va a tener que hacer un ajuste y el ajuste lo va a tener que hacer los ejemplos. Las buenas prácticas se demuestran a partir de lo que uno hace en su propia casa, o sea, tiene que dar testimonio de esto. Y me parece que ahí Patricia es también alentador esto de que Esper aparentemente querría participar dentro de la interna de Juntos por el Cambio, la aparición de López Murphy, que la ciudad de Buenos Aires es importante también porque saca muchos votos y del radicalismo tradicional, o sea, el radicalismo que no se banca, que quien estuvo con la 125, que quien fue embajador de Macri, de Macri en Estados Unidos, después lo dejó colgado del pincel. Entonces me parece que todas esas cosas hacen de que, y además vos dijiste algo, que hay como un permiso social al principio, dijiste que hay un cambio de época, como un permiso social para hacer cambios que en otras épocas eran inimaginables. ¿Vos no entendés que es así? Sí, está claro que es así, y eso se va a dar en muchos ámbitos. Pero así todo implica un riesgo, por supuesto, porque hay decisiones que implican a muchos sectores, a mucha gente, y no todo el mundo está dispuesto a tomar esas decisiones, no todo el mundo está dispuesto a enfrentar las consecuencias de hacer lo que se tiene que hacer. Entonces, por eso creo que más allá del permiso social y más allá de que todo el mundo o aquel que gobierne va a tener ciertos permisos, se requiere de muchas decisiones y mucha valentía. Y es más allá de los aires de cambio, yo creo que se van a ir intensificando este año. El permiso social combinado con la valentía de quien toma las decisiones va a ser central este año. Sí, hoy a la mañana yo hablaba con un compañero nuestro también, Martín Grande, que tiene un programa de radio en Salta. Me hizo una nota a raíz de un artículo que publiqué yo, creo que en una revista, Realidad, acerca de lo que es el populismo. Y entonces él me decía que la gente en Salta, señalaba que Patricia les iba a quitar todos los planes, y no es así. Los planes, lo que se va a buscar es un empalme, se va a buscar de que se transformen en seguro de desempleo. Yo te digo, mira, hoy saqué una foto de un boliche que queda en Tucumán y Uruguay. Pues fíjate el daño que hacen los planes trabajar, una cafetería, donde dice un cartel en la puerta, se necesita mesero, lavacopas y cocinero y ayudante de cocina. Y te digo, me acerqué y le digo al dueño, ¿hace mucho que tenés puesto esto? Y me dice, todos los que cobran planes de trabajar no les interesa esto. ¿Por qué? Porque pierden los planes de trabajar, pero yo les ofrezco obra social, aportes jubilatorios, tener un trabajo en blanco, posibilidad de horas extras, premios. No les interesa. Y por ahí hasta ganan un poco más que con los planes sociales, pero se han adocenado tanto, están tan domesticados que esa dádiva que era contención, de ninguna manera incentiva el progreso. O sea que el tema no es tan... Patricia lo decía bien el otro día, el 5% de la gente que hace los piquetes, de los que reciben planes, solamente el 5% va a hacer piquetes y están siendo manipulados. El resto está tratando de ver cómo puede ser alguna changa. Sí, uno les va dando la posibilidad de, no abruptamente, pero como pasa en todas partes del mundo. Me parece que ese es el camino, ¿no es cierto? Sí, no hay dudas, pero hay que resolver estas cosas con mucha claridad, no solamente de la decisión, sino también desde la explicación. Exacto. Pero yo creo que ya hay mucha gente que ya ha comprendido que es así. Lo mismo, por ejemplo, con el sinceramiento sobre la tarifa, ¿no? Porque está claro que ya no un sistema en el cual las personas no paguen lo que se tiene que pagar y que se consuma de una manera desmedida, que incremente el nivel de consumo a niveles de que estalle todo, entonces nos tiene que hacer dar cuenta de que
ese sistema ya no funciona más. Está agotado. Se tiene que hacer cuenta que hay que cambiar las cosas de raíz, pero para eso también hay que explicarla. En su momento, yo creo que cuando Mauricio Macri quiso modificar o hacer un sinceramiento sobre las tarifas, no contaba con un crédito social. Hoy sí, hoy está ese crédito, pero también, de nuevo, va a requerir de un esfuerzo de comunicación y de una claridad en la comunicación que, bueno, tiene que Patricia rodearse de gente que estoy seguro que lo va a hacer, de gente que lo explique de la manera adecuada para que la gente lo acepte como un bien común, no Seguro. como una forma de ataque o de presionar a determinados sectores. Muchísimas gracias, Francisco. ¿Estás en sesión vos? No ahora mismo, Sí. porque estoy hablando con ustedes, pero Sí, no, estoy... ya sé. Pero ya se tocó el tema, Sí, ya hoy- se llegó a tratar en la sesión el despacho de comisión de el lavado de activos. Sí, señor, sí. ¿Salió? Ahí tuvimos algunas diferencias con el radicalismo y con el Lari, pero en definitiva fuimos con una postura uniforme. Uniforme. Bueno, muchísimas gracias por el informe extra como periodista parlamentario. La primicia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto, si Dios quiere, y gracias por la nota. Si Dios Un abrazo. quiere, gracias a vos. Hasta luego. Un gran abrazo. Y ahora seguimos, ahora que se ha sumado Gastón M. No te había presentado, por eso como no te había presentado, cuando me dijiste así, se encuentra acá el joven Gastón M., titular de la Asociación Sarmiento, y creo que ya tenemos otra nota que es muy, pero muy interesante, vinculada con algo que no tratamos en el editorial para dejárselo justamente a la titular de una ONG, Adecua, que trabaja intensamente en todo lo que hace a la defensa del consumidor. Y ahí es nada más y nada menos que Sandra González, la doctora Sandra González, con la cual vamos a hablar de esta segmentación de tarifas que va a ser también un duro golpe al bolsillo de los consumidores, de los ciudadanos en general. Hola Sandra, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien, acá estoy con un joven que se está interiorizando mucho de todos los temas políticos, está militando activamente. Gastón M., que te está escuchando también. ¿Qué tal, Gastón? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Un placer. Decinos, como disparador, este tema de la segmentación de tarifas, que se esperan aumentos hasta un 90% para mayo. Esto es otro golpe durísimo, ¿no? Sí. Esto, a partir de mayo se esperan aumentos en electricidad de hasta un 90% a todo el segmento 1, al que no tiene no va a tener ya prácticamente más subsidio, pero no obstante eso se espera un incremento del 90% en la factura, y también a comercios, que no es un dato menor. El comercio va a impactar doblemente, porque va a impactar al comerciante y va a impactar en el precio de todo lo que vamos a ir a comprar, sin ningún lugar a dudas, ¿no? Y esto, obviamente, este número fantasioso de masa 7.7, como le digo yo ahora, este número fantasioso obviamente va a sufrir un disparador, porque Sí, esto bueno, impacta en todo, no es solamente que es la tarifa, lo que vos decís bien y explicás brillantemente. Esto no es que la gente dice, bueno, me aumenta a mí, no, pero también le aumenta a quienes son los formadores de precios, ¿no? claro, a quien nos venden a todos nosotros, y entonces eso va a ser trasladado sistemáticamente a precios, como todo lo que se está trasladando ahora a precios. Y vamos a ser muy realistas, estamos a día 19 del mes, pero el día 15 de abril hemos tenido aumento en canasta básica de alimentos de no menos del 6 o el 7%, los 15 primeros días de abril. Imagínense lo que va a ser de aquí a fin de mes, con lo cual yo creo que el número de abril va a ser durísimo, y realmente ya lo vemos con preocupación. Esto es, no hay
no hay plata que alcance, la gente trata de ver qué es lo que hago, qué es lo que pago. Pago las expensas, pago los impuestos, pago el colegio, pago las prepagas, realmente porque le aumenta todo, no hay cosa que no aumente. Y vos sabés que generalmente, esto es una opinión que tengo yo, vos la validarás o no, generalmente el número de febrero es inferior al de marzo, pero normalmente el número de abril baja, porque en marzo está el impacto de las prepagas que siempre se actualizan, y sobre todo los colegios, y también las tarjetas de crédito que se dejaron de pagar o se pospusieron pagos por las vacaciones, ¿no? Sí, siempre marzo es un mes de una inflación alta. Como bien vos decías, la realidad es que es como medio estacional, empiezan las clases, hay una serie de circunstancias que va subiendo el índice, pero yo creo que el índice de abril va a ser más alto que el de marzo, sin ningún lugar a dudas que va a ser más alto, porque está aumentando absolutamente todo, porque no hay cosa que no aumente, y no es que la culpa la tienen las almacenes de barrio, las almacenes de proximidad. Esto es una cuestión más de fondo, ¿no? Es una cuestión política en lo que está golpeando no solamente a los sectores que menos tienen, porque sin ningún lugar a dudas que golpea el sector que menos tiene, a una clase media que está en una situación sumamente complicada, y que en algunos aspectos está como sobreendeudada, está muy endeudada, y el tema de tarjetas de crédito no es un dato menor, porque hay una mora en tarjetas de crédito y todos sabemos los intereses que hay. Y vos sabés muy bien, cuando uno paga el mínimo o empieza a dar vueltas y decir, bueno, pago un poco menos, después empieza una situación más que complicada con los intereses que hay en este momento, ¿no? Una auténtica bola de nieve. Y lo que vos decís es que es preocupante que la inflación de abril sea superior a la de marzo, porque esto no es lo normal, y esto significa ya que estamos coqueteando con la hiperinflación. Acá te quiero hacer una pregunta, Gastón. ¿Qué tal, Sí, Sandra? ¿Cómo ¿cómo no? estás? Te saludo nuevamente y te agradezco el contacto. La verdad es que, bueno, No, ante todo un placer por favor. escucharte sabiendo que sos especialista en el tema y preguntarte algo, porque cuando uno camina a la calle, escucha a los vecinos y conversa con los vecinos y con los comerciantes, con la gente de a pie, que es en definitiva la que le impacta esto genuinamente, uno quiere ser certero, quiere serle sincero, uno ofrece siempre, por supuesto, una cuestión esperanzadora, porque para eso trabajamos, pero quiere serle sincero. ¿Qué panorama ves vos a corto plazo para el comerciante, para la pyme, para el pequeño emprendedor que está buscando salir adelante y generar trabajo? ¿Y qué crees que como medida sustancial lo primero que tenemos que implementar a la hora de un futuro gobierno el 10 de diciembre, apenas lleguemos? La verdad es que a corto plazo el corto plazo son 3 meses, 4 meses. Exacto. No le podemos dar ninguna expectativa al consumidor, al usuario, al ciudadano común. La verdad es que si uno le estaría dando una expectativa de que, bueno, quédense tranquilos que esto se va a arreglar, le mentiríamos. Creo que le mentiríamos. Lo que me parece que tenemos que adoptar es, bueno, de qué manera ayudamos a que las cargas sean lo menor posible, y tratar de aunar partes en muchas circunstancias para que determinadas cuestiones no sigan pasando. Y yo no soy economista, pero creo que me parece que acá hay que sentarse obviamente el próximo gobierno, hay que sentarse con todos los sectores y empezar a trabajar. Tiene que haber una responsabilidad social empresarial, tiene que haber una responsabilidad del Estado. No va a ser con controles de precios. Yo no creo que sea con controles de precios. Eso no es lo que te va a hacer
cambiar o dar vuelta a esta espiral. Esto se hace con competencia. La realidad es que hay muchas cosas para hacer, yo creo, y sin ningún lugar a dudas, en muchos casos no se quiere plantear, pero también en algún momento se van a tener que ver la gran cantidad de impuestos que pagamos, ¿no? Porque una boleta de luz o de gas tenemos un 40% de impuestos nacionales, provinciales, municipales, y cuando vamos a comprar cualquier tipo de alimento también tenemos impuestos, y me parece que esto, si bien entendemos lo que necesita el Estado, pero también tenemos que entender que la carga tributaria que hoy tienen los sectores en la Argentina es cada vez más grande. Tal cual, ese creo que es el nudo gordiano de la cuestión. Muchísimas gracias, Sandra, y te volvemos a molestar en cualquier otro momento para seguir cuando hablando de ustedes estos quieran. temas. Sos nuestra especialista en nuestra figura preferida en todo el tema de defensa del consumidor. Ya queda establecido. Muchas gracias. Nos conocemos gracias a ustedes. de nuestra militancia hace unos cuantos años. Vos siempre Desde hace años. fuiste niña, ¿eh? Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, les mando un beso enorme. Gracias, un beso hasta luego, gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue. Limpia tu patio de objetos que acumulen agua. Elimina agua estancada de recipientes. Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores. Tapa los tanques de agua y cisternas. Tira y perfora llantas para que no acumulen agua. Limpia floreros y bebederos. Recordá, sin criaderos no hay dengue. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa. Colegio Profesional Inmobiliario, cada vez más profesionales. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. En las últimas horas hubo algunas declaraciones muy fuertes, muy llamativamente violentas por parte de algunos dirigentes del que se siguen dando ahora en el foro de Yao Yao, donde dicen que siempre hablan de lo mismo, una manía piromaníaca que están teniendo algunos funcionarios. Es preocupante cuando recién un sindicalista de apellido Manrique dice que en Yao Yao a otros empresarios habría que prenderle fuego. Esto, si le agregamos las declaraciones de Aníbal Fernández y de otros integrantes del Ejecutivo Nacional, que hablan de que van a correr ríos de sangre, lo dijo el propio presidente de la República, que si gana la oposición van a correr ríos de sangre y va a haber muertes por todos lados, están evocando la idea de que sin el peronismo no se puede gobernar. Y cuando el peronismo está en la oposición, por eso yo el artículo ese que se había publicado en un medio de Mendoza Online, le puse que el kirchnerismo ya parecería que está juntando las piedras, porque si no nos explica cómo parecería que no aprendemos nunca más la lección. Pero hablando del tema económico, sustancialmente, y político,
La tenemos en línea a la periodista Florencia Donovan, que es una de las voces principales del matutino La Nación, y que el otro día tuvimos una charla muy amable, muy amena, con ella en un evento donde participó Patricia Bullrich con todos los empresarios de la Cámara franco-argentina de bienes, de productos y servicios, y fue muy atinada algunas definiciones que en lo coloquial que puede ser un almuerzo, señaló ella, y también porque explica la economía de una manera muy, muy clara, accesible a todo el mundo. Así que te damos la bienvenida, Florencia. Jorge Enríquez, y me acompaña el joven Gastón Emens, presidente de la Asociación Sarmiento, joven de 21 años que está con todo el tema de educación. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Es una pregunta sencillita. ¿Cómo ves el futuro en los próximos meses con esta escalada que se está dando con el dólar, por un lado, que por más que algunos economistas dicen que es un precio más del mercado, sabemos que esto repercute en la sensibilidad de la gente, que la busca siempre la moneda estadounidense como un refugio que las ponga a resguardo de los brotes inflacionarios? Eso por un lado, y por el otro lado, esto de que daría la sensación de que siguen como cuando asumieron, sin dar con el clavo. Jorge, vos me saludaste con un bombazo directamente. Bueno, a ver, ¿cómo decirlo de una manera que sea políticamente correcta y también cauta? Evidentemente, el desafío que hay hacia adelante es mayúsculo, porque está claro, no hace falta que uno diga demasiado, pero está claro que la inflación está desbordada y que además al mismo tiempo faltan dólares. Y el problema, a diferencia de otros momentos de la historia reciente de Argentina, en otros momentos el gobierno devaluaba o tomaba alguna medida más drástica, pero había una conducción política muy fuerte que servía de ancla para una situación de alta incertidumbre económica. Creo que el problema hoy es que si el gobierno devalúa, tal como le está pidiendo el Fondo Monetario Internacional, que el fondo le está pidiendo por lo menos que acelere el ritmo de evaluación para achicar la brecha entre los distintos tipos de cambio, hoy no hay una ancla política muy fuerte que sirva de contención. Entonces, la verdad que el gobierno está en una disyuntiva, porque al mismo tiempo no quiere devaluar, no quiere acelerar demasiado la devaluación, no tiene la fortaleza política para tomar ninguna medida de fondo que sería necesaria en este momento, y al mismo tiempo la inflación en este esquema está desbocada, porque también si uno piensa que es productor, que es comerciante y tiene que salir a poner precios, cuando no sabe cuál va a ser el valor de reposición de un bien, realmente no sabe si va a poder importar, si el valor de reposición va a ser uno u otro, y estamos todos en una especie de navegando, ¿no?, sin instrumentos. Es muy difícil la situación que tiene ahí el gobierno. Yo diría, aún pensando en que tiene buenas intenciones, no tiene con qué. No tiene con qué prácticamente salir bien parado de esta situación, ¿no? Más que, bueno, rezar de tener algo de apoyo internacional para poder ir al menos navegando hasta que llegue la fecha electoral, y ahí sí que haya tal vez un interlocutor, ese después el que se siente con organismos de crédito, con empresarios, con demás, que ya empieza a pensar los próximos 4 años. Ahora, esto que hablábamos, que hablábamos el otro día en privado, es en gran medida la incertidumbre o la gran duda ahora pasa por que en una elección atomizada no va a estar tan claro, por lo menos pronto, tan temprano como agosto, quién es ese interlocutor. Con lo cual se suma a todo este escenario que decíamos recién, se extiende el tiempo, ¿no? Se extiende en el tiempo el conocimiento para los distintos actores económicos de quién va a ser ese líder con el que se pueden sentar a decir, bueno, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Vas a hacer esto? ¿Vas a hacer el otro? ¿Cómo vas a tratar tales temas? ¿Cuál va a ser tu política económica, tu política industrial, tu política cambiaria? Así que estamos en un momento muy difícil, ¿no? Gastón. Sí, bueno, ante todo saludarte, Florencia, muchísimas gracias por el contacto. Recuerdo que Florencia estuvo al aire el primer programa que yo vine, así que siempre es un grato recuerdo tenerla aquí presente. Lo que te iba a preguntar un poco sobre este tema de la interna de Juntos por el Cambio, porque uno quizás está muy imbuido en el día a día
digamos, muy involucrado, obviamente, con una posición. Esto no tiene por qué implicar la confrontación, ¿no? Pero una posición que uno tiene. Preguntarte vos desde afuera, para escuchar un poco cómo se ve desde lo que es la sociedad civil, vos particularmente desde el periodismo, que analizás día a día esta situación, ¿cómo percibe la gente a tu lectura la interna de Juntos por el Cambio? Si es genuinamente la percibe como una confrontación, si realmente se percibe este objetivo que le damos de discusión de ideas. ¿Qué considerás comunicacionalmente que se puede, digamos, ajustar o trabajar para que se entienda que esto es una discusión genuina de ideas o que eso debe ser? Es que el problema es que la gente hoy no sé si quiere ver esa discusión de ideas en la esfera pública. La gente espera que ya le den un rumbo cocinado. La gente la está pasando tan mal, peor. Y digo la gente, todo el mundo, o sea, vos, yo, cualquiera va al supermercado y todos los días se enfrenta con la durísima situación de decir, uy, qué caro que está todo, que no sé si, bueno, compro menos, hago esto. La gente se encuentra con empleos que de repente, trabajando en empresas, que le dicen, no, mira, tal proyecto lo cortamos, tal cosa no, vamos a esperar a ver que aclare la incertidumbre, que veamos cómo sigue el siguiente, digamos, la política hacia adelante. Entonces, la gente en algún punto espera, necesita ver a alguien fuerte. La realidad es que uno ve, incluso lo habla con empresarios, necesita un líder que tenga claro qué quiere hacer, por más que obviamente nadie tiene la bola de cristal y casi un pensamiento mágico, un pensamiento ingenuo. La gente no quiere ver estas internas o estas peleas o estos debates en la esfera pública, porque quieren que ya le den masticado, decir, nosotros vamos a estar, no te preocupes y vamos a hacer esto. Eso es lo que alguien espera de un liderazgo fuerte. Y todo este debate que se está dando en la esfera pública también hace que la gente dude y diga, ¿y se van a acompañar después? O cuando haya que tomar medidas fuertes, desde adentro los van a estar bombardeando. Como le pasó, como pasó en todas las coaliciones. Lo que pasa es que ahora está el nivel de fragilidad, que no sé si hay margen para eso. Le pasó, sin ir más lejos, a Macri cuando, yo recuerdo, Carrió le bombardeaba las subas de tarifas, ¿no? Que hoy en retrospectiva uno dice, bueno, es de lo poco que se hizo que se debería haber hecho, pues sincerar tarifas. Y así todo, mismo en esta coalición, cuando en algún momento una de las patas quiso hacer algo, desde el otro lado la frenaban. Bueno, el caso del acuerdo con el fondo, que kirchnerismo salió el propio Máximo Kirchner a decir, yo no estoy de acuerdo con este acuerdo, y renunció a su lugar, ¿no?, en el frente de todos. Y yo creo que hoy la situación está, la gente dice, basta de mezquindades políticas, basta de pelearse por la mía, la tuya, el lugar, o esto, el otro, y espera que le den ya un discurso cocinado, ¿no? Creo que tiene que partir todo desde el comienzo diciendo la verdad y mostrando un marco de certidumbre, que el barco va a ir en una dirección y aunque sea doloroso va a mantener ese rumbo, no con propuestas facilistas, que es lo que siempre busca el populismo, sino con diciendo la verdad y diciendo que, yo me acuerdo cuando Mauricio Macri, no estoy haciendo propaganda de Mauricio, porque no es candidato además, pero Mauricio Macri se inundaba toda la zona de Cabildo y Blanco Encalada, y bueno, su antecesor no, que estaba en el área de servicios públicos, el ingeniero Fatala, se disfrazó de Aquaman, sacó una botella de descartable de agua mineral y dijo, esto no va a pasar más. Y a las 3 días una inundación feroz, se perdió el negocio. Bueno, cuando vino Macri dijo, si yo les prometiera que esto lo resuelvo en 1 año, les estoy mintiendo. Como ingeniero le digo, esta obra lleva 2 años. Entonces le dio un marco de previsibilidad, que eso creo que es lo que tiene que hacer el nuevo gobierno, acompañado de medidas, y creo que el primer ejemplo lo tiene que dar toda la clase política, eso es indudable, porque si no hay ejemplaridad dirigencial. Pero yo ahí visualizo, porque a veces hay que decirle a la gente, viste, que porque todos sabemos lo que hay que hacer en materia económica, una economía abierta, competitiva, pero y hay una cosa que vos dijiste el otro día, en esa comida, cuando le hiciste una pregunta muy inteligente a Patricia Bullrich, por cierto, sabiendo que es un desafío enorme esto, ya están hablando de piedras, están hablando de sangre en las calles, y es una tarea ciclópea, vos no entendés, creo que vos entendés lo mismo, ¿no? Sí, no, o sea, por eso mismo yo creo que si bien
o bueno, uno puede escuchar, sí, bueno, Juntos por el Cambio que se está dando un debate sano y qué sé yo, es tal el nivel de sensibilidad que hay hoy y de fragilidad que se percibe en el día a día. O sea, nuevamente uno no puede ocultar que la gente en la calle esté preguntándose, ¿va a haber una hiper o no? ¿Qué significa eso para la gente? ¿Cuánta gente se cae del sistema? Entonces, si uno ve que después la política se pelea, por más que usted diga, bueno, es un debate público, hoy más que nada la gente busca certidumbre. Y yo creo que en ese sentido, y tal vez, y acá pongo algo personal, casi que erróneamente, Milei está prometiendo eso. Milei está prometiendo un camino, dice, es por acá, por más equivocado que sea, ¿no? Y yo creo que la gente está ciega y desesperada y diciendo, bueno, sí, por lo menos quiero a alguien que me diga que es por acá. Sí, y que no titubee, que vaya en contra de digamos, después ese es el problema de estos momentos, que el electorado termine cayendo en promesas mágicas o promesas irrealizables o en algún punto cierto populismo, ¿no? También, de Seguro. otro tipo, pero un populismo al fin y al cabo. Tal cual, me hace acordar una letra, una canción de Arjona, ¿para qué cuentan los votos si se repite la ecuación? ¿Cuántos sueños rotos entran en una urna de cartón? Y eso es lo que está pasando cotidianamente, por eso el surgimiento de Milei, porque Milei dice, bueno, esto hay que tirarlo todo por él, hay propuestas disparatadas como suprimir el Banco Central, venta de órganos, armamento, todo eso, pero la gente eso lo está percibiendo, hay un hastío en la calle, total hastío, frustración, decepción, todos son, por eso el tema que estás explicando vos también, no sé si vos compartís lo mismo, pero esta sensación de agobio que tiene la gente, y en muchos casos agravado, me decía un médico de la FLENI, agravada, uno de los directores me decía, agravada, porque no te imaginás, me dice, la cantidad de casos de personas que tienen atención psiquiátrica por secuelas que le dejó la pandemia. La pandemia. Uh-huh. Y sí, la secuela de la pandemia, la crisis económica, genera mucha angustia una situación de crisis económica, una situación en la que todos los días te remarcan precios, venís de por sí de la pandemia con lo que significó eso que uno, digamos, se vio muchas veces con muchas familias, la muerte pegó de cerca, es muy difícil, no sé, acá habría que hablar con un psicólogo, no es mi caso, no lo entiendo, sí lo que digamos digo es lo que por ahí se percibe, surge de las encuestas, hay mucho ese hartazgo, también vienen por una especie de angustia, ¿no? La gente es como que está realmente angustiada, descorazonada, en todas las nubes esas de palabras que siempre dicen los encuestadores, figura eso, como que hay una desazón generalizada, la gente está, más allá incluso de enojada, está ya completamente desanimada, ¿no? Florencia, como siempre, muchísimas gracias, y no sabía que vos habías estado, Gastón, en el primer programa que habló. En realidad fue al revés, ella estuvo en el primer programa que estuve yo, o sea, ella es preexistente. Por eso. Bueno. O sea, muchísimas gracias, Flor, y un beso enorme, gracias por tu amabilidad. Gracias. Hasta luego. Gracias. Saludos. Pero ahí me quedaba un concepto muy interesante de lo que decía ella, de lo que está buscando la gente, de este hastío que vos describías, que para mí es muy claro. Creo que hoy en día lo que está pasando es que se habla de hay un nivel de discusión que está como muy abstracto de lo que le pasa a la gente, está como muy lejano de lo que le pasa a la gente. Y de repente cuando aparecen referentes, digamos, como es el caso de Patricia Bullrich, en lo personal, que siento que es una referente que encarna eso, por eso también tiene tanta adhesión Patricia, porque me parece que apunta a la conversación de cuestiones concretas, de problemas reales, de cosas que están pasando sobre la mesa. Es decir, lo que tenemos que trabajar desde la política es eso, las soluciones reales a los problemas reales de la gente. O sea, yo lo que pienso siempre es lo mismo, y pongo este mismo ejemplo. Cuando vos vas al médico, si vas al traumatólogo porque te duele la rodilla, vos querés que el traumatólogo te cure la rodilla. Si el traumatólogo se pone a debatir con un foro de científicos sobre tu rodilla, vos no le vas a querer pagar. Entonces, ¿por qué tendrás que votar a un político que se pone a establecer foros de consenso? Y hay que ir y resolver el problema. El que gestiona tiene que estar para eso en toda escala. Cuando vos hablas con el vecino, te dice eso: yo necesito contratar a un empleado, necesito llegar a fin de mes con el negocio, necesito salir tranquilo a la calle. Son cosas mucho más básicas, y a veces lo más básico es lo más complejo, pero creo que es eso. No, es tal cual. Yo, cuando estábamos hablando, editorializando esto de la violencia, yo creo que hay una mezquindad tan grande, que no se piensa en el país, se piensa en el bolsillo propio.
Macri lo dijo muy claro, Mauricio Macri, cuando dijo hay que hacer una serie de reformas copernicanas, pero con la mía no te metas, la mía no la toques. Y nosotros sabemos que es así, porque nosotros sabemos que hay mucha gente que está trabajando en las campañas electorales y de cualquier partido que sea, diciendo, a ver, me gustaría ir acá, me gustaría el hacer, curro. no sé, claro, El curro. me gusta. Ahora, no me molestaría que alguien quisiera ser diputado, senador, concejal, lo que se le ocurra, si lo va a hacer con vocación, pero si lo va a hacer, por un lado, para acomodar a toda la familia, para acomodar a los amigos y para entronizarse en una poltrona y quedarse ahí por los siglos de los siglos, como pasa en muchos casos, muchas veces yo he escuchado hablar a políticos que dicen, ¿y con este qué vamos a hacer? ¿A dónde lo vamos a mandar? No, porque no pueden ir todos al cargo de todos, porque todo cardenal quiere ser papa, pero papa hay uno solo. Entonces, ¿qué haces? Entonces, no, pero si fulano mengano pierde la interna, ¿qué hacemos con él? Que se va a su casa, hermano. Yo cuando terminó mi mandato de diputado no pude ir a la reelección, me fui a mi casa y no lo vi como un fracaso. Lo vería como un fracaso si el cargo fuera de mi propiedad, pero como es un cargo prestado, me lo dan y me lo sacan. O sea, no es que tiene fecha de vencimiento. Claro. Yo cuando subí como diputado decía, fenece el 9 de diciembre del año 2021. Ni un segundo más. Listo. Ahora, si yo después del 2021, al día siguiente, no, iba el 10 de diciembre, no, de acá no me sacan. No, ¿cómo no te van a sacar de acá? Esto es lo que hay que hacer. Yo sé que es difícil porque hay mucha gente que cree que esos cargos y esos despachos suntuosos son para toda la vida y que están desesperados por quedarse ahí, como si fuera, es el Estado, el sentido patrimonialista que tiene el Estado, que en muchos casos que se confunde el Estado con algo personal. Eso es lo grave. Parece que la gente pensara, bueno, yo ya llegué, acá me quedo, pero no, yo me acuerdo siempre una vuelta que fuimos con no voy a dar el nombre, fuimos con un diputado nacional, estábamos haciendo una gira de distintos lados, y el diputado nacional y un dirigente político muy allegado a él, que cuando nos fuimos a registrar en un hotel, cuando me ponen el nombre y apellido, bueno, nombre, apellido, profesión, abogado. Él, que le estaba haciendo la ficha de él y la ficha del amigo, de repente pone diputado nacional. Entonces miro y le digo, ¿cómo profesión diputado nacional? ¿Desde cuándo el diputado nacional es una profesión? Bueno, no, pero él es diputado nacional. No. Si dijera cargo te lo acepto, pero profesión no estudió para diputado nacional. Ese es el concepto que a veces se entiende, que es el concepto que debe ser el faro que anima a todo el mundo en política. Es que es la falta de vocación. Es la falta de vocación. Porque si vos tenés vocación, te rompes el alma para que lo que te mantenga sean los logros, no el dinero o la rosca o el... Claro, pero para mantener los logros dicen tengo que tener muchos votos, y para tener muchos votos, ¿qué tengo que hacer? Acomodar a todos aquellos. Yo lo viví esto en el radicalismo, a mí que no me la cuenten, no vengan a contarme porque no son ángeles vestales, en todas las fuerzas políticas, a lo mejor en el radicalismo pasó menos que en el peronismo, en el PRO mucho menos que en otras fuerzas políticas, sí es cierto. Pero esto lo hemos vivido siempre. Yo he contado varias anécdotas acá de gente que no podés seguir haciendo entrar, a menos que tus parientes lleguen por mérito propio. Claro. Esto es otra historia, pero y que vayan a un concurso. Pero esto es otra historia, totalmente distinta. Y después que vayan a trabajar, ojo, porque después por ahí hasta decían, y esto yo lo veo, bueno, lo hemos visto en los últimos años. El kirchnerismo ha hecho de esto, en pleno momento que Silvia Batakis, esa efímera ministra de Economía, por cierto que nadie se va a acordar de ella, pese a que sigue todavía está en el Banco Nación, en ese mismo momento que esta señora Silvina Batakis decía que había que achicar el gasto, ella, ¿qué fue lo que hizo? Directamente la señora, ella dijo esto, el señor Kicillof se apuró en meter por la ventana 47.000 empleados públicos.
Entonces, así nadie lo puede creer. Es la misma que dijo que el derecho a viajar colisionaba con otros derechos y demás, y ella misma después viajó a Estados Unidos a comprarse un iPhone. Entonces, nuevamente lo mismo, la gente lo que necesita es que nos dejemos de hablar por la tele o por donde sea, de no, que esto es de izquierda, que esto es de derecha, que esta idea, que esto es lo otro, con voluntarismos. Yo la otra vez escuchaba un discurso de Alfonsín y me parece que sigue siendo muy contemporáneo, que él hablaba de que el populista, el fanático, te hablaba con voluntarismos y que la conversación se volvía ramplona e irreversible. Y me parece que en eso hay algo que hoy en día se sigue viendo. Se habla, no, que la izquierda, que la derecha, que quieren prender fuego el país, que esto, que lo otro, que el reguero de sangre. Nadie, casi, porque creo que la doctora Patricia Bullrich en esto es honorable y lo está haciendo con suma claridad, pero casi nadie en el país se está sentando a hablar de lo que necesita la gente. ¿Cómo bajo impuestos? ¿Cómo favorezco la seguridad? ¿Cómo resuelvo el tema del narcotráfico? ¿Cómo resuelvo el tema del espacio público, del desarrollo de las rutas en el país? Uno viaja por el país y mira al costado y decís, acá hay para desarrollar muchísimo, esto podrían ser fuentes y fuentes y fuentes de trabajo, y nadie está hablando de eso. Están hablando, no, que el diálogo, o no, que la derecha, o no, que... Entonces esos voluntarismos son ramplones y bajan el nivel de la discusión. La discusión ramplona de la que hablaba Alfonsín es tal cual. Alfonsín decía que el populista se mueve con clichés, con algún tipo de cuestión ya directamente con frases hechas, y no acepta ningún tipo de discusión, no acepta, se encierra en una acaparación, en una coraza tan fuerte que se transforma en impenetrable. Yo creo que en esto hay que ser muy claro, concreto. La ejemplaridad dirigencial es fundamental. El diálogo sí, pero el diálogo con quien te está diciendo que te va a tirar 14 toneladas de piedra como mínimo y te está diciendo que va a correr río de sangre y muertos si gana, o como que hay que prenderle fuego a todos los, tal Manrique, que hay que prenderle fuego a todos los empresarios. Me parece que de esa manera el diálogo es imposible. Y nos están echando, Gastón. No, la semana que viene. Vamos hasta el miércoles que viene, si Dios quiere. Chau. Chao.